Muy bien amigos y bienvenidos a esta nueva edición de Pole Position. Se ha hecho ya la clasificación para el Gran Premio de Mónaco, donde todo ha sucedido prácticamente sin sorpresas, por lo menos en las tres primeras posiciones. Lando Norris se alza con la Pole Position luego de imponerse sobre Charles Leclerc. Todos habíamos pensado, o muchas personas, o mucha gente, o muchos fanáticos, como lo quieran ustedes decir, habían pensado que Charles Leclerc podía hacerse de la pole position, ya que es un piloto muy experimentado dentro de este circuito y aparte de eso ya tiene su vehículo prácticamente calibrado como a él le gusta. Mas sin embargo, nosotros dijimos el día de ayer de que McLaren podía tener la posibilidad de tener algo más guardado, como efectivamente así sucedió. Le quita la pole position, baja las pretensiones de Charles Leclerc de obtener esa nueva pole position y lo baja a segundo lugar. Tercer lugar, Oscar Piastri. Pudo haber tenido Oscar Piastri el segundo lugar. Lamentablemente se equivocó en reiteradas ocasiones en la curva de la chicane, saliendo del túnel. Lamentablemente en esa curva, en esa chicane, hay una banana, que llaman, una parte del piano, que es un poco más alta de lo normal, y lamentablemente al pasar por la banana quedaba descolocada la parte delantera, prácticamente dejando el carro flotando. Navegaba el carro luego de pasar por la banana y no podía tener la tracción que él hubiese querido tener. Así que lamentablemente error de Piastri de gestionar su paso por la chicane y por esa razón no puede obtener la segunda posición y quizás hasta la primera posición. Así que tenemos el primer lugar para Lando Norris, segundo lugar para Charles Leclerc, tercer lugar para Oscar Piastri. Cuando los pilotos están tratando de gestionar su vuelta dentro del circuito de Mónaco, ya ellos previamente, ¿verdad?, extrayendo esa información de las prácticas libres, 1, 2 y tercera práctica, ¿verdad? No iba a decir 1, 2, 3 que paso más chévere. Práctica 1, práctica 2, práctica 3. ¿Ok? Ellos extraen esa información que han venido guardando en su mente, en su cerebro y en sus notas, ¿ok?, para poner todo junto a la hora de clasificar y poder hacer los mejores tiempos posibles según sus posibilidades y limitaciones, dependiendo del vehículo que conduzca. Todos pensaban que Leclerc, o por lo menos una gran cantidad de personas pensaban que Leclerc era el primer candidato para hacerse de esta pole position, como efectivamente, ¿verdad?, lo era. Era el principal candidato a hacerse de esta primera posición. Nosotros ayer dijimos que nos parecía que McLaren estaba, digamos, guardado. Pensábamos que tenía un poco más, pensábamos que podía tener las condiciones para poderse hacer de la pole position tanto Piastri como Norris, ¿ok? Cualquiera de los dos pilotos. Y así hubiese sido. ¿Ok? Como, bueno, así hubiese sido, no. Y así fue. Norris se hace del primer lugar, logra dominar el circuito de Mónaco, baja el tiempo de Leclerc y por el lado de Piastri, como ya lo dijimos, simple y sencillamente no pudo dominar la chicana. El error, el problema de Piastri fue en la chicana, donde lamentablemente no había forma de que hiciera la chicana sin pisar la banana y al caer el vehículo quedaba desacomodado en la parte frontal, ¿ok?, quedaba navegando y no podía aplicar la tracción necesaria o suficiente
para poder hacer una vuelta completa al giorno, ¿no? Como dicen. En varias ocasiones marcó tiempo morado, ¿okay? Oscar Piastri en el circuito, en la segunda, digamos en la segunda etapa, ¿no? Del tiempo del equipo, que incluye la chicane. Lo que pasa es que en la medida en que él tenía que ir aumentando el ritmo, aumentando la velocidad, más duro entraba en la banana y con más fuerza botaba. Hacía un pivot, la tracción delantera era prácticamente nula, y a la hora de aplicar la tracción con las ruedas traseras tenía que ser un poco comedido, no podía aplicar la tracción como él quería, ¿okay? Porque el carro se le podía desacomodar y podía ir a dar con los guardarrieles. Simple y sencillamente ahí estuvo el detalle de por qué Oscar Piastri no quedó, por ejemplo, segundo y quizás primero. Vamos a hablar también de Fernando Alonso, de Hadjar. Hadjar, una excelente clasificación, de verdad buenísimo, hizo un sexto puesto buenísimo, un sexto puesto bien trabajado. Nota especial para Liam Lawson, de verdad muy buena clasificación para Lawson. Vamos a ver cuánto le dura mañana, esperemos que por lo menos lleve el carro a buen puerto y que logre sumar los primeros puntos de la temporada. Fernando Alonso también excelente, Fernando Alonso, que vamos a ver cómo se desempeña el día de mañana. No será fácil, no será un paseo por el campo lo que va a ser mañana, lo que va a tener Fernando Alonso, pero tenemos de verdad la esperanza de que pueda también arañar los primeros puntos de la temporada. Hablando un poco más, o hablando de o sobre Franco Colapinto. Franco Colapinto, en su entrevista en el Corralito, le indicó a Juan Fosaroli de la cadena ESPN que él tenía problemas con el agarre, con el grip del vehículo. Él decía que con los neumáticos blandos no lo podías hacer entrar dentro de la ventana, ¿okay?, de efectividad, que el vehículo no lograba traccionar con los cauchos traseros. Él pedía al vehículo tracción en las curvas lentas, lamentablemente no era así, sentía los neumáticos duros en el sentido de la capa, ¿okay?, su capa, cuando el caucho se endurece, ¿okay?, sin agarre. Y aparte de eso, tenía también problemas de bote y rebote, ¿okay? Tenía de bound and rebound, ¿no?, en los amortiguadores. Él decía que al pasar por la chicana o pasar por algún piano, el vehículo quedaba botando. No era una amortiguación, digamos, inteligente, donde el amortiguador absorbe esa presión, ese golpe, ¿okay?, y lleva al vehículo a su posición original, ¿okay?, sino que era un golpe y quedaba un rebound, ¿okay?, botes y rebotes muy mínimos, ¿okay?, son casi imperceptibles, pero eso lo siente el piloto en sus manos, en sus asentaderas también, y ahí es donde el vehículo le indica al piloto cuándo puede empezar a acelerar y cuándo no debe acelerar. Mientras el vehículo está botando no puede acelerar, tiene que esperar que el vehículo pare, ¿ok? Tiene que dejar de botar para poder él aplicar la presión al acelerador y buscar la tracción del vehículo, ¿okay? Esto le estaba pasando a Franco constantemente, no solamente con los neumáticos traseros, sino con los delanteros. Tenía, verdad, un problema de agarre serio con el vehículo y lamentablemente esto trajo como consecuencia un puesto 18 para Franquito. No da mucha esperanza para mañana, así será el problema que tienen con el Alpine para este circuito, mas sin embargo siempre hay esperanza.
Siempre hay posibilidades de que pasen cosas en Mónaco. Mónaco de verdad que es un circuito de sorpresas, sobre todo cuando hay un poco más del 30% de posibilidades de que mañana haya lluvia, caiga lluvia mañana en el circuito de Monte Carlo. Así que esperemos a ver. Lo importante es que Franco dé la mayor cantidad de vueltas posible. La idea es que haga toda la carrera tomando notas, aprendiendo, tomándole el tiempo al carro, tomándole la caída, tratando de averiguar qué es lo que sucedió con ese vehículo en Mónaco, ya que no se adapta a las exigencias del circuito en curvas lentas. Casi todo el circuito tiene, las curvas son muy lentas, tiene la curva más lenta del calendario, donde estaba el hotel Lowe's, okay, que quería bajando Mirabeau, okay, hacia la parte del túnel, okay, y esa es la curva más lenta del calendario, pero hay que tener mucho cuidado porque si agarra la curva mordiendo de más la parte del piano, okay, la parte del piano, la parte interna del piano a mano izquierda, si agarra la curva mordiendo de más, okay, esa parte del piano, ahí en esa curva se podría poner peor la situación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso pudiera provocar incluso hasta un trompo en esa parte del circuito. Tiene que hacerlo muy preciso. Las personas dirán, pero ¿qué tiene esa curva de especial? Sí lo tiene, sí la tiene. Muchos vehículos a través de los años en esa curva han quedado mirando hacia el otro lado. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque es una curva extremadamente lenta y hay que darle aceleración al vehículo en el momento preciso. Por lo general, todos los grandes pilotos y todos los pilotos hacen esa curva prácticamente con el clutch metido, prácticamente sin ningún tipo de aceleración. Y luego, cuando ya el carro está derecho, ahí es donde aplican aceleración. Y en más de una oportunidad, ustedes lo podrán ver mañana en la carrera, los que puedan ver la carrera, cuando tomen esa imagen, la televisión, podrán ver que el vehículo, cuando le apretan la aceleración, tiende a irse de cola, ¿okay? Tiende a latiguear el vehículo en la parte trasera, ¿okay? Entonces es una curva muy delicada, porque aparte de que es una curva, la curva más lenta del calendario, es una curva muy difícil de tratar. Okay, es una curva muy difícil de transitar y eso tiene que hacerlo 70 veces de forma perfecta para poder hacer una buena carrera. Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué pasa mañana en la carrera, estaremos totalmente pendientes, vamos a ver qué pasa con Franco Colapinto y con su actuación en el Gran Premio de Mónaco, temporada 2025. Muy bien, amigas, muy bien, amigos, de esta forma llegamos al final del programa por el día de hoy. No nos queda más que despedirnos, no sin antes recomendarles que se suscriban, denle like, denle a la campanita, comenten y compartan. Yo soy Domingo Otero y esto es Pole Position Plus.